Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al economista Alberto Dajic, quien está en nuestros estudios. Él fue vicepresidente de la República, fue ministro de Finanzas, hombre que hace opinión pública todas las semanas a través de los medios de comunicación televisados, radiales y por supuesto en su columna del diario El Universo. Economista, se habla de los subsidios, lo hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo, pero ¿qué significaron los subsidios para el Ecuador? ¿Fue una bondad para los ciudadanos para que impacte menos en su economía doméstica por el gasto de combustibles que de pronto tenían otro precio? ¿Cómo define usted A ver, Fernando, esto? Primero gracias por participar en su prestigioso programa y en su cruzada de tratar de informar y hacer pensar a la ciudadanía en una forma seria y responsable, sin un periodismo ni amarillista ni demagógico. Muchas gracias, economista. Aprecio mucho lo que usted expresa. Veamos, pues, el Ecuador instauró esta maldición verdadera del subsidio a los combustibles en 1974. El Banco Central acaba de publicar que en los últimos 15 años, creo, aquí tengo la anotación, más de 50.000 millones de dólares se han entregado en ese subsidio. Cálculos que yo tengo indican que desde que el subsidio se dio, totaliza a precios de hoy más de 80.000 millones de dólares. Entonces razonemos esto en forma simple. Si eso ha ido a los pobres, 80.000 millones de dólares, ¿cómo es que hay pobres, pues? Pero es que si ese subsidio ha sido para reducir la pobreza, ¿cómo la pobreza puede estar donde está? Habría casas de 40.000 dólares para 10 millones de ecuatorianos, familias de 5 personas, 2 millones de casas. Fácilmente, que no las tienen. Entonces, es un absurdo creer que ese subsidio ha servido a los pobres. Todo lo contrario, ha aumentado la brecha y la desigualdad. Es un suicidio colectivo, un subsidio perverso. Para ir en la misma línea, hay cerca de 2 millones de déficit habitacional en el Ecuador y estas son cifras históricas de los últimos 20 años. ¿Cuánto cree usted que vale una vivienda popular digna? 40.000 dólares es una buena vivienda, una vivienda muy digna, ¿no? ¿Por qué? Bueno, 80.000 millones, 2 millones de viviendas, ahí está el déficit cubierto. Es decir, ¿A dónde fue el dinero, economista? ¿A dónde fueron esos 80.000 millones de dólares de subsidios? A los contrabandistas, a los narcotraficantes, a las clases medias altas y altas que utilizan el combustible mayoritariamente y muy poquito a las clases populares. Y le doy un ejemplo simple. Vamos a suponer que a usted le regalan, va aquí, ahí cerca una gasolinera, y usted va en su auto, no sé qué auto tenga, querido Fernando, pero va en su auto y pone 15 galones de gasolina y le regalan una manzana por cada galón. Entonces usted pone 15 galones y le entregan 15 manzanas para usted solito. Va a un bus que tiene 60 pasajeros, pone 30 galones, el doble, y le regalan 30 manzanas para 60 pasajeros. Entonces hay media manzana por pasajeros. Usted se llevó 15 solito. El pasajero del bus se lleva la mitad de una manzana. Esa es la relación. Por lo tanto, solamente una pequeñita parte va en el transporte público urbano, porque en el transporte de mercancías no significa absolutamente nada, no afecta a los precios, es un engaño.
¿Por qué, si esto se inició en 1974, recordemos que en el año 72 el Ecuador empieza con la producción y exportación petrolera, inmediatamente somos parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP? ¿Por qué desde ese año hasta el actual, viendo las distorsiones que esto ha significado para la economía de nuestro país, por qué se ha mantenido el subsidio? Por razones de irresponsabilidad política. En 1992, cuando llegamos al gobierno, triplicamos los combustibles y luego, para el año 94, 95, no recuerdo exactamente cuándo, aplicamos una fórmula, Fernando, que eliminaba totalmente el subsidio y fijaba el precio en relación a los precios internacionales. En el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén, en el que usted era vicepresidente de la República. Vicepresidente, y tuve pues un encargo del presidente de modelar y dirigir la parte económica. ¿Cuál fue el resultado? Que los políticos se encargaron de darle marcha atrás por razones demagógicas. Pero mire usted, esto es algo inaudito que demuestra la irresponsabilidad de la colectividad política y la dirigencia política. ¿Qué países tienen, por ejemplo, subsidios? Sabemos de Venezuela, en donde la Solo gente Venezuela, costaba menos que un vaso de agua la gasolina. Solo en Latinoamérica, Venezuela, porque Cuba, el mes de marzo, sorprendentemente, aumentó en 500% los combustibles. 500%. Ese fue el salto que se dio en Cuba. Es que hay que recordar que a Cuba prácticamente le regalaban la gasolina, era parte del esquema ideológico, pero luego se le dificultó al propio Venezuela entregar esos 110,000 barriles diarios que se lo pasaba a la isla de Cuba. Entonces ahora saben lo que significa el valor de la gasolina. Así es, Fernando, y ese salto tan gigantesco, ¿verdad?, demuestra que aún un régimen comunista en que, entre comillas, todo es para el pueblo, tiene que ajustar los precios a la realidad. En estos momentos es necesario el que se vaya sincerando en la economía en general. Estamos hablando de los subsidios de la gasolina ahora. En el monto general de los 80,000 millones, se entiende, está el tema del gas y del diésel, gasolina, ya, correcto. pero ahora parcialmente se está eliminando el subsidio que a es la más extra. pequeño. Ok. ¿Qué va a pasar con el subsidio para estos otros productos de consumo? No lo sé, pero intuitivamente a mí me dejan muchas dudas esos procesos tan graduales. Es como que usted venga a un médico, hay un amigo suyo que le dice, mira, me han encontrado un tumor, ¿no? Muy grave el tumor, porque esto es un tumor grave. Y hay un médico que me dice que en 48 operaciones pequeñitas me lo va a sacar mes a mes. Yo prefiero un médico que me diga, mira, se lo voy a sacar para que usted sobreviva de una sola, ¿no? Y cuando estuve en la función pública así se hizo, en las varias ocasiones que estuve en la función pública. ¿Por qué me preocupa? Porque el subsidio de la gasolina es el más pequeño de todos, Fernando. No es. Estamos hablando de 500 millones de dólares más o menos. Y máximo, dependiendo del precio internacional. Mientras que el diésel supera largo los 2.000, el gas supera largo los 1.000. Ya. De los 1.000 millones de dólares de subsidio al gas, solo 200 millones van a las clases populares. El resto se va a calentar piscinas, a gente que lo usa industrialmente y a clases medias y medias altas, de una forma realmente criminal. El gas ecuatoriano es tan rentable comprarlo y contrabandearlo que en el norte de Chile se encuentra gas ecuatoriano. Imagínese, porque si va a la frontera con el Perú, lo que acá cuesta 1.60 ya creo que cuesta $12. Entonces da para el transporte. Vamos a hacer un corte comercial. Al retornar continuaremos en este análisis sobre estas deformaciones en la relación socioeconómica del país, pongámoslo de esta manera. Retornamos.
Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Hace un momento le preguntaba al economista Dají, ¿y qué va a pasar con los otros subsidios? La idea no era preguntarle qué es lo que va a pasar, sino que en el global, así como vemos que esa distorsión no es que ha beneficiado a los ciudadanos, de aquí en el futuro igualmente no va a ocurrir entonces, ni con el diésel ni con el gas. Fernando, eso es lo que pinta por ahora, porque no tenemos ningún horizonte claro, ninguna referencia de vamos a hacerlo aquí, acá, de esta manera. Y además quiero enfatizar en algo que es muy importante en economía, la dosis. Como en medicina, si a usted le dicen tome 2 gramos de ampicilina y usted se toma 500 miligramos, la bacteria se vuelve más resistente, se vuelve peor, porque no va a matarla y se vuelve más agresiva porque ha encontrado defensas contra el antibiótico. Si usted construye un puente de 1000 metros y ha construido 95% del puente, le faltan 50 metros, los 950 metros están perfectos. Usted no puede decir, bueno, ya puede pasar el 95% del tráfico. No, no pasa nadie, porque no ha llegado al otro lado. Cuando usted hace un programa económico tiene que ser coherente, tiene que ser rara. Y las dosis a medias, la gente no ve mejora porque no hay la dosis completa, pierde fe y dice, ¿para qué me van a subir? ¿Para qué van a hacer otra cosa? Esto no funciona. Entonces creo que es muy importante que la ciudadanía comprenda que este país entrega 10.000 millones de dólares en subsidios, que son insostenibles. 4.000 y algo a los combustibles, más de 3.000 al sistema de pensiones, que también es insostenible. ¿Más los bonos? Más los bonos, más subsidios a la electricidad, más devoluciones de impuestos, que son subsidios, no se puede sostener. Y que si eso no se reforma, al igual que tasas de interés, al igual que legislación laboral, no vamos a ir a ningún lado como no hemos ido a ningún lado en muchos años. Cuando usted habla del gradualismo, en la contrapartida está el shock. En el caso de Mauricio Macri en la República Argentina, 2017, asume la presidencia y se pensó que iba a haber cambios como los que está imprimiendo Milei. Finalmente fue una política económica gradual, llevó a que en definitiva entre un gobierno de izquierda. Yo creo que más grave que eso, Fernando, no fue algo gradual. Cometió el peor error que se puede cometer. Yo lo escuché esto personalmente cuando tenía 25 años de edad y tuve la oportunidad de dialogar mucho con un magistral, brillante economista, Charles Kindleberger, candidato a premio Nobel, un historiador económico impresionante, y me dijo, cuento anecdóticamente, usted cuando regrese a su país, me lo dijo en Princeton, va a involucrarse en la vida política de su país. Le dije, jamás, yo soy académico. Bueno, pero le voy a dar un consejo. Más importante que tomar una medida económica es saber mantenerla. Y Macri dio un paso atrás, y eso es fatal para un gobierno. Dar un paso atrás es fatal para un gobierno. Bueno, ocurrió también en el caso del Ecuador con el señor presidente Guillermo Lasso. ¿Y qué pasó? ¿No? Fue fatal. Puso impuestos y tuvo que un año después echar atrás. ¿Cómo ve la situación de la República Argentina con todo lo que ha pasado a partir de la aprobación de esta ley bases que, si bien es cierto, contemplaba alrededor de 550 artículos y se redujo creo que a 234 artículos, pero en definitiva hay reformas incluso al ámbito laboral, por supuesto inversiones y demás. ¿Usted ve que se va a producir el cambio en Argentina luego de estos primeros 6 meses? Fernando, las sociedades finalmente reaccionan y logran transformaciones cuando llegan a acuerdos. La Argentina y el Ecuador tienen una gran similitud: la incapacidad de sus líderes de sentarse a llegar a un acuerdo. Cosa muy diferente a Uruguay, al mismo Chile, a Colombia, al Perú, Costa Rica. Costa Rica.
un ejemplo notable, donde hay una capacidad de poner los intereses nacionales antes que los intereses partidistas. Eso no existe en el Ecuador y no existe en la Argentina. Ojalá, no puedo decirle porque yo no he estudiado esa ley, no conozco los alcances de la misma y las posibilidades de demandas, contrademandas, recursos constitucionales que puedan presentar sectores afectados. Por ejemplo, usted puede decir, cierro tal entidad, ya lo ha hecho mi ley, pero son entidades creadas por una ley. Eso solo se puede cerrar con otra ley. Y él ha cerrado empresas del Estado de esa manera. Entonces, hasta que esto decante, yo no puedo hacer una predicción, pero sí puedo decirle que Argentina necesita soluciones radicales. No medio gramito, los 2 gramos completos del antibiótico, no un pedacito, no, soluciones radicales. En ese sentido, creo que Milei tiene la razón en que las soluciones no son un jueguito, no, son drásticas, pero en democracia hay que tratar de que sean consensuadas y que se logren acuerdos, porque si no es así, la supervivencia de eso es cuestionable en el largo plazo. Soluciones radicales, ha dicho usted, da la impresión de que es lo que quiere ejercer, imprimir Javier Milei. Pero en la calle ya la oposición, los kirchneristas, la izquierda, hablan de prácticamente votarlo a Javier Milei del gobierno. Y él dice, voy a seguir en la misma línea. Hay que llegar a esa situación, a esos extremos, y prevalecer e imponer. Fernando, hemos tenido muchas entrevistas con usted en varios medios. Y usted me ha oído decir ya por años que el Ecuador necesita producir un acuerdo nacional y que hay que hablar con todos los sectores. No, es que con Correa no se puede hablar. Tienen una votación, representan a un porcentaje de la población, hay que hablar. Es que no se puede hablar con la CONAIE, ¿no? Hay que tratar de hablar con la CONAIE y llegar a acuerdos mínimos, básicos, que puedan tener soluciones. Por ejemplo, el tema de la seguridad social. El gobierno es uno de los actores, porque para reformar en lo profundo que hay que hacer la seguridad social, se necesita cambio de leyes, legislativo. Se necesita cambios dentro de la seguridad social, Consejo Superior, en el cual están gobierno, empresarios y trabajadores. Hay que dialogar con los jubilados para que se unan y entiendan que sus derechos no van a ser afectados, pero que hay que cambiar el sistema de pensiones. Hay que hablar con toda la sociedad. Usted ha visto un intento de producir un diálogo sobre algo que es un incendio que ya estamos viviendo, que es la absoluta quiebra actuarial y ya una iliquidez brutal de la seguridad social. No hay ese diálogo. ¿Cuándo se va a producir? Cuando ya no paguen pensiones. Vamos a hacer el último corte comercial, retornamos, vamos a hablar de posibles soluciones, una que planteó el economista Carlos Julio Emanuel. Él decía, el Ecuador tiene un gran problema de deuda y nos endeudamos para pagar deuda. Si acaso una salida es la que él propone a través de estos derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. Al retornar le vamos a pedir una opinión al economista Alberto Dajic sobre este tema.
Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Ante los apremios económicos, financieros, el gobierno ecuatoriano buscó un crédito puente en la Corporación Andina de Fomento, ahora Banco Internacional de Desarrollo, y se lo dieron, un préstamo de alrededor de 800 millones de dólares. Pero luego vino, por parte del Fondo Monetario Internacional, tras el acuerdo, 1.000 millones de dólares, y se supo que con esos 1.000 había que pagar los 800 de la CAF. La verdad, usted lo entenderá perfectamente y nos va a explicar el por qué. Nosotros no lo entendemos y nos deja más, diríamos, preocupados. ¿Cómo es que se endeuda uno para pagar deuda? ¿Es así el esquema del país en general? ¿Así hemos acumulado una deuda de 75.000 millones de dólares como deuda pública? Fernando, los países, así como las empresas, van aumentando su deuda en el tiempo, siempre y cuando hayan unas proporciones aceptables. Cuánto crece mi Producto Interno Bruto, mi generación de divisas, etcétera. Las empresas, si se endeudan, creciendo su deuda para poder invertir y seguir creciendo, ser más grandes, pero si crecen 30% la deuda y 5% las ventas, hay un problema. Pero si crecen 20% las ventas y 8% la deuda, es manejable. Entonces, no es extraño que usted diga, tomo deuda y con esa deuda que tomo voy a pagar deuda anterior. Eso siempre es así. ¿Usted cree que los Estados Unidos pagan su deuda? No. Acumulan 32 trillones de dólares. Esa es la deuda de los Estados Unidos. Yo creo que es un poquito más. Pero el tema es que usted tiene acceso al mercado de capitales. Chile, cuando tiene un vencimiento de deuda externa, ¿qué hace? Emite unos meses antes deuda, la coloca, tiene, y el momento de pagar, el Perú hace lo mismo. Lo fundamental del Ecuador no es si yo tomo deuda y pago una deuda anterior, es cómo están mis números. Y los números están mal porque la tasa a la cual el Ecuador presta, por su terrible situación fiscal y sus desequilibrios macroeconómicos, y que regala la plata en subsidios, los números no dan. Ese es el problema. El Japón debe 230% del PIB. Del PIB, sí. El Ecuador el 75%. Oh, el Japón se acabó. No, ¿sabe por qué? Porque el Japón se ha venido endeudando años al 0% de interés. Entonces, ¿cuánto le cuesta servir la deuda? Por eso es que no era válida esa explicación que daba el gobierno del presidente Correa, que decía, sí, Estados Unidos endeudado 120% del PIB, ¿a qué tasa? Y el caso del Japón, pero usted está explicando claramente. Si yo tengo además, países que crecen económicamente. Si yo tengo una deuda al 0% de interés, no me cuesta. Solo cambio los papeles de gente que quiere tener los bonos. Ahora bien, vamos ya a esta parte final, pero sustancial, fundamental. El doctor Carlos Julio Emanuel decía en nuestro programa la semana anterior que se puede buscar precisamente en el Fondo Monetario Internacional, del que somos signatarios, en definitiva pues pequeños, pero se puede buscar estos derechos especiales de giro. Hubo ya un aporte del fondo en la pandemia, entregó al Ecuador 1.000 millones de dólares, porque ese era el porcentaje que nos correspondía. Y a Colombia creo que le llegó 6.000 o 7.000 millones de dólares. En todo caso, ¿usted cree que la solución a la deuda puede ser a partir de esa intervención del Fondo Monetario Internacional? Él hablaba como de una emisión, en este caso, para poder resolver el problema de muchos países superendeudados, ¿no? La terrible recesión que produjo la pandemia en un momento de años de bajas tasas de interés y años de casi cero inflación es un escenario. El momento actual en que se está luchando en el mundo contra la inflación es otro escenario. Si usted inyecta derechos especiales de giro en una economía absolutamente recesiva en el planeta,
no está fomentando la inflación. Si usted inyecta derechos especiales de giro, ¿qué es imprimir billetes? Porque la facultad que tiene un banco central en un país, la tiene el Fondo Monetario para el mundo. Al emitir derechos especiales de giro es poner la maquinita a funcionar. Si esa fuese la solución, pues imprima infinita cantidad de derechos especiales de giro y resuelve el problema de la pobreza, y así no es. En el momento de la pandemia, el mundo tenía bajísima inflación por años, una recesión no vista en décadas. Esa inyección de derechos especiales de giro cabía a nivel universal. Hoy la veo muy difícil, porque no por el hecho de que ciertos países tengan problemas de deuda, se va a emitir para todos los países y dar una capacidad de gasto que sería un carburante para la inflación mundial, que no se quiere en estos momentos. Entonces creo que son dos escenarios diferentes. Pero ¿cómo se podría resolver este problema de la deuda para que cada vez que buscamos endeudamiento sea para pagar otra deuda? Fernando, le repito, si una empresa paga su deuda, se descapitaliza. ¿Qué pasa si el día de mañana Supermax y mi comisariato pagan sus deudas? Pierden capital, pues, el capital de trabajo, se reducen, se comprimen. Lo importante es que si yo voy tomando más deuda, esté acompañada de crecimiento, y crecimiento no puede haber mientras usted regale 10.000 millones de dólares en subsidios, porque está tomando deuda es para subsidiar, está tomando deuda para quemar billetes, mientras no reforme estructura de tasas de interés, mientras no reforme sistema de pensiones. Esos son los problemas. La deuda es consecuencia de que tengo un hueco, y el hueco, si es para invertir y dotar de capital al país, bien. Si el hueco es para que los contrabandistas se lleven la plata y el combustible, para que los ciudadanos clase alta se lleven los recursos, muy malo. Entonces, el tema fundamental del Ecuador no es qué puede hacer el Fondo Monetario, el Banco Mundial, no, es qué debemos hacer nosotros para resolver distorsiones gigantescas que las hemos acumulado por populismo, demagogia e irresponsabilidad. En estos momentos se eliminan los subsidios a la gasolina extra y Ecopaís. ¿Ve usted en el horizonte reacciones de carácter social? Puede ser que las haya. La gasolina no afecta a los más pobres que andan a pie, andan en bus, andan en bicicleta, máximo en una moto, en una mula. ¿A quién afecta? A los que tienen autos de 8 cilindros, que la deben pagar. Muy bien, muchas gracias. Amigos, recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo América a través de Mega TV en la Florida, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Que verdaderamente cuando uno se encuentra, de verdad Daniel Noboa está buscando competitividad, equivocado, un país que pienso, nos dice que la democracia puede permitir, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general.